Padre amoroso, te damos gracias, Padre, por este hermoso y bello día que nos regalas. Permítenos escuchar tu voz a través de tu palabra y sea ella quien nos ayude a entender los consejos para nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen varios textos bíblicos que nos guían y nos orientan sobre la lectura de las escrituras, ¿sí? Quiero invitarles, por favor, ustedes puedan allí, hay un texto muy importante en Mateo 11, ¿sí? Que describe sobre la lectura. Jesús describe, dice allí en la Biblia, escudriñad, ¿sí? Escudriñad las escrituras. Y Jesús nos motiva en esta mañana un tema muy importante para nuestros hijos, que lleva por título, ¿qué deben leer nuestros hijos? Jesús nos menciona en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice Jesús en Juan capítulo 5, 39. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, Ellen White nos menciona una de las preguntas muy interesantes. ¿Qué deben leer nuestros hijos? Hay otro texto muy interesante en Deuteronomios capítulo 31, versículo 11. Dice la palabra de Dios que cuando todo el pueblo de Israel venga a presentarse delante del Señor, Moisés mencionó, tu Dios en el lugar que él escoja, dice allí la Biblia, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Siempre encontramos en la Biblia la lectura de la palabra de Dios en la ley, dentro de ella. Éxodo 24:7 también describe que luego tomó, dice, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Por otro lado, en la época de los reyes, sí, estaba el sumo sacerdote Elías, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. El sacerdote Elías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, Hilcías dio el libro a Safán y dio lectura. Mi apreciado amigo y mi apreciado hermano, ¿qué lectura están dando a conocer nuestros hijos o nosotros de pronto como padres? ¿Qué tipo de revistas, libros están en nuestra mesita o en nuestra lámpara o en la sala de pronto para que lean nuestros hijos o de pronto en la, sí, en nuestro estante o de pronto en el armario, sí, o allí donde colocan nuestros libros, revistas, etcétera? Elena G. de White, en su libro Consejo para los Maestros, en la página 127, ella dice así, la práctica de leer cuentos es uno de los medios empleados por Satanás para destruir almas. Produce una excitación falsa y malsana, afiebra la imaginación, incapacita a la mente para ser útil y la descalifica para cualquier esfuerzo espiritual. Aleja el alma de la oración y el amor a las cosas espirituales. Qué cita tan profunda, tan desafiante para nosotros en estos tiempos finales como padres. Ella recalca
que la práctica de la lectura de los cuentos, revistas de amor, revistas que no fortalecen la vida espiritual, sino dice que lo aleja al alma, a la persona, de la oración, lo aleja del amor, lo aleja de todas las cosas en su vida espiritual e integral. Por lo tanto, hay, dice aquí, muchos jóvenes que anhelan tener libros, leer cualquier cosa que pueden obtener, pero ella aconseja, dice en esta mañana, nos aconseja, dice, apelo a los padres de los tales niños para que controlen su deseo de lectura. No permitan que sobre sus mesas haya revistas y diarios que contengan historias de amor. Deben reemplazarlas con libros que ayuden a los jóvenes a incluir en el edificio de su carácter. El mejor material es el amor y el temor de Dios. El conocimiento de Cristo. Miren, ¿qué libro están leyendo nuestros hijos? ¿O qué deben leer nuestros hijos? Número uno, acá describe libros que lleven y practican el amor de Dios. Libros que ayuden a tener temor a Dios. Libros que nos ayuden en el conocimiento de Cristo, su gracia, su desarrollo, su amor en esta tierra que vino a dar su vida, su resurrección, su ascenso al cielo, su regreso por sí, a esta tierra por segunda vez, y luego vendrá, dice la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4:13, Jesús vendrá por segunda vez, a llevar a su pueblo, a su remanente fiel. Y es aquí donde nosotros como padres tenemos que enfatizar hoy más que nunca. Sí, estaba una familia aquí, de pronto invitaron un matrimonio estilo Harry Potter, imagínense, ¿no? Familias que hay, matrimonios, festejan estilo Harry Potter. ¿Qué mentalidad describe esta familia para las familias futuras? Por eso Elena G. de White dice, estimulad a vuestros hijos a almacenar valiosos conocimientos en la mente, a que lo bueno ocupe su alma, que controle sus facultades, no dejando lugar para pensamientos bajos y degradantes. Cuando topo el tema de la sexualidad o el sexo o las relaciones sexuales, que son temas vitales en el colegio, en el área de secundaria, con los estudiantes, cuando topo esos temas, son casi el 50% a 60% de estudiantes que ya tienen un conocimiento previo. Y pregunto y realizo una encuesta previa y le digo, ¿dónde ustedes aprendieron? ¿En casa? ¿En el internet? ¿Por un amigo? Etcétera, una revista, etcétera. Y la revista más leída es el internet. El famoso Google es el que describe ahora. Sí, y allí me mencionaron también algunas revistas o libros más famosos que de pronto algunos de ustedes conocen. Por eso dice aquí Elena G. de White, reprimid el deseo de leer cosas que no proporcionan buen alimento a la mente. Por eso es que Elena G. de White, como en primer lugar la Biblia, dice todo lo que ingresa acá sale por la boca. A veces palabras, gestos, acciones que ingresan imágenes a nuestra mente o escuchan nuestros oídos y de pronto nosotros lanzamos y después decimos, nos sorprendemos como padre, ¿no? Pero si en casa no hablamos eso, en el colegio adventista tampoco de pronto, ¿dónde entonces nuestros amigos? En la comunidad, la sociedad, con mis amigos, de mis hijos que se relacionan, o la lectura, o qué de pronto está viendo. Por otro lado, describe Elena G. de White que el dinero gastaba en revistas, ¿sí? El dinero gastado en revistas de cuentos puede parecer poco, pero es demasiado para los que ofrecen tantas cosas que extravían y dan tan poco bien en recompensa a nuestros hijos. Entonces, el mundo está, dice Elena G. de White, inundado de libros
que sería mejor destinar al fuego que a la circulación, imagínense. Por eso, mis apreciados hermanos, la palabra del Señor dice que en el libro de Segunda de Reyes 22:10, el escriba Safán informó también al rey, diciendo: oh rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. ¿Y cuál era ese libro? La ley de Dios, el pacto de Dios. El profeta Nehemías, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de que estaban delante de la puerta de las aguas, y pudieron allí, dice, al escriba Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley de Dios delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes y leyó en el libro frente a la plaza que estaba allí. Por otro lado, sí, también encontramos nosotros el libro de Hechos 8:28. Dice: regresaba sentado en su carruaje y leía ¿sí? Al profeta Isaías. ¿Recuerda usted al eunuco? Claro, exactamente. Que cuando Felipe, el capítulo 8, versículo 30 de Hechos, dice que se acercó corriendo, llevado desde luego por el Espíritu Santo, le oyó leer al profeta Isaías, ¿sí? Y le dijo: ¿entiendes tú lo que lees? Mis apreciados amigos y hermanos, cuán importante es que nosotros podamos instruir a nuestros hijos bajo estos principios que Dios nos dice en su palabra, como también, sí, aquí en a través del libro del linaje de Juárez. Por eso el Señor nos dice: escudriñad las escrituras. Ustedes saben que el pueblo a quien Jesús se dirige era celoso y conocedor de las escrituras. Ojo, no se podía juzgar que ellos no estudiaran la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús les exhorta para ir a las escrituras de una manera diferente. Ajá, de modo que pudieran descubrir lo relacionado con ¿sí? Con su destino eterno y con el Mesías que tanto esperaban. ¿Por qué? Porque muchos de ellos conocían la Biblia, pero no entendían aún. ¿Qué significado es esto entonces? ¿No eran ellos los maestros de la ley? ¿No eran ellos los intérpretes para su pueblo? ¿No estaba todo lo que hacían rodeado de la ley? ¿No había hecho ellos la llamada tradición de los ancianos? Entonces, ¿por qué Jesús les mandó a escudriñar las escrituras? ¿Estaría de pronto Jesús poniendo una separación entre la falta de estudio diligente, diligente, y la necesidad de escudriñar? Por eso la palabra del Señor dice, sí, que los judíos que retornaron de la diáspora se dedicaron a estudiar las escrituras más para contar sus palabras, ojo, y las sílabas, que para penetrarse en su sentido real y espiritual. Ellos habían llegado a pensar que por el solo hecho de ir a ellas ya obtenía la vida eterna. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta exhortación de Jesús? Lo que Jesús está diciéndoles es que la lectura apresurada de las escrituras es de poco provecho. Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza, ni comprender su significado profundo y oculto que tiene Dios al hablar a sus hijos. Abramos nuestro corazón en esta mañana para que el mensaje de hoy despierte en nosotros el deseo que tuvieron los hermanos en Berea, quienes no se conformaron con lo que Pablo les dijo, sino que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo dice el libro de Hechos 17:11. Entonces, hay un gran desafío, ¿sí? Y beneficio también hoy para ti y para mí al escudriñar las escrituras.
sabiamente. Por eso que Jesús en esta mañana resaltó, destacó la importancia del estudio de la Biblia para beneficio del alma. Así que os invito en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? A que podamos analizar, escudriñar las escrituras, porque allí la frase, solamente decir la palabra escudriñar, tiene sus similares de las palabras investiga, ¿sí? Escrutad, examinad, averiguad, inquirid, indagad, buscad. Todas ellas nos revelan la necesidad de dedicar tiempo, de esforzarse, de satisfacer una búsqueda muy importante. Que el Señor os bendiga, mis apreciados amigos y hermanos, y que este desafío podamos nosotros motivar a nuestros hijos, niños y jóvenes, y aún a nosotros, el escudriñar las escrituras, porque el tiempo está cerca de la venida de Jesús. Que el Señor nos bendiga.